Queridos amigos, un saludo y muchísimas gracias por la atención a esta hora. Bienvenidos a esta sección de música en esta revista y estoy nuevamente en estos estudios Abdala, acá en nuestra capital, para conversar con ustedes sobre una producción discográfica audiovisual que, se presentó hace más o menos un mes, el mes pasado, en nuestra capital, y que tiene a uno de los más jóvenes y talentosos músicos cubanos como protagonista, saxofonista, que es Carlos Millares, Carlitos Millares, como le decimos también cariñosamente. Un músico que está, considerado uno de los jóvenes más talentosos, uno de los músicos ya con un camino sedimentado, posicionado dentro del instrumento en Cuba, es decir, del sax tenor, en este caso, que es su instrumento, bandera. Y es un poco el homenaje a ese gran maestro y a su maestro, que fue Chucho Valdés. Recordemos que el primer disco no sé si ustedes lo recuerdan, yo por eso lo traigo a colación, el primer disco en solitario de Carlos Millares fue presentado, es decir, fue producido, fue iniciativa del maestro Chucho Valdés. Se llamó así, Chucho Valdés presenta a Carlos Millares, y ya se venía despertando, hace algunos años este disco, ¿no? Ya se venía despertando ese músico, o sea, despertando en el aspecto de posición, no solamente musical, sino de posición mediática, ¿no? En el mundo, lo que era, y lo que la postre es hoy, este gran músico, que es Millares. Es decir, ya no era aquel muchachito que había empezado, que estaba, por supuesto, aprendiendo, que estaba adquiriendo una serie de aspectos del instrumento, de la música, de los arreglos, de los distintos géneros, etcétera. Ya era un músico en aquel momento cuando Chucho decide dejarlo ya, como se dice en el buen cubano, soltarlo a las fieras, en el buen sentido, por supuesto, de la discografía, pues ya podía dar sus pasos en solitario, porque ya tenía la madurez, ya tenía la solidez de un joven, pero importante y talentoso músico instrumentista. En este caso, aquí tenemos en la portada de esta producción discográfica, audiovisual también, que se llama Carlos Millares, tributo a Chucho Valdés e Iraquere. Siempre, amigos, hay que ir a esta etapa importante de la música cubana en el año 73, cuando se funda Iraquere. Y si somos justos, hay que ir también un poquito antes, al 67, cuando se funda y se crea el grupo, la orquesta cubana, de música moderna, de la cual salieron muchos de estos músicos que a la postre hicieron Iraquere. Y antes de la Orquesta Cubana de Música Moderna, habría que también irnos un poco a la década de finales de la década del 50, aquellas descargas, aquellos jam sessions que se hacían en La Habana, en los famosos clubes nocturnos acá de la zona de Marianao, lo que era la playa de Marianao, y algunos otros lugares llamados tugurios, por cierta afluencia de algunas capas sociales, etcétera, pero como quiera que sea, toda una manera de enfrentarse hacia la música cubana con elementos de la descarga, o sea, del jazz y de la música cubana, ya se estaban gestando en estos lugares que fueron sedimentando a muchos de estos músicos para llegar entonces ya a academias y luego llegar a ser ya grandes músicos desde el punto de vista de lo que la vida ha demostrado. Hablo de músicos, por ejemplo, como Bebo Valdés, papá de Chucho, hablo de músicos como el famoso Chori, que se ha hablado muchísimo, hay documentales de principios de la revolución dedicados a él, por su manera tan peculiar que tenía, tan performática de tocar, y era casi que un showman en aquellos años. El turismo iba a verlo, hay anécdotas de grandes artistas de cine como Marlon Brando, que compartió, quiso tocar, es decir, toda una serie de elementos, clichés o no, mediáticos o no, pero como quiera que sea, eran personajes musicales que iluminaban La Habana musicalmente, y a la postre fueron grandes artistas. El caso de Negro Vivar, por ejemplo, de Generoso Jiménez, de Fran Emilio Flynn, de otros muchos, ¿no? que formaron aquella generación. Por eso yo decía, hay que ir un poquito seccionando para entender estos procesos que, claro, uno lo dice en 6, 7 minutos, pero son procesos muy complejos, procesos que no surgen de la noche a la mañana y que van llevando, se van concatenando unos a otros para formar entonces, cuando uno lo mira desde el punto de vista lineal, para formar entonces una estética que termina, o no termina, pero sí tiene una cúspide, es decir, tiene un clímax en el 73, cuando entonces estos jovencitos como Chucho, Oscar, Enrique Pla, Oscar Valdés, por supuesto, Enrique Pla, Averov, Carlos del Puerto, Carlos Emilio, es decir, toda esa serie de músicos hacen este supergrupo que es Iraquere.
Bueno, este es ese tributo de estos jóvenes músicos, herederos de esa tradición, algunos que habían ya tocado con Chucho, casi todos los que están aquí han tocado con Chucho. Por ejemplo, el mismo, aquí están invitados, por ejemplo, aquí está invitado Yaroldi Abreu, jovencito, bueno, no es tan jovencito, pero se considera joven en la música. Un muchacho que tiene un talento extraordinario, un músico versátil y con una perspectiva musical extraordinaria, como no, ha tocado mucho con Chucho, fue parte de aquel proyecto que Chucho hizo, ¿no?, hace algunos años. Aquí está, por supuesto, Carlos Millares, que tocó con Chucho. Aquí está Rafael Paseiro, imagínense ustedes, que es uno de los grandes bajistas de nuestro país. Aquí está, por ejemplo, Germán Velasco, que formó, bueno, era parte de Iraquere, imagínense ustedes que compartió ahí en directo con Chucho y con aquella cuerda de metales extraordinaria que tenía Iraquere. Aquí está Juan Carlos Rojas, el Peje, otro de los grandes maestros de la percusión del drums cubano. Aquí está Harold López Nuzas, que no formó parte de Iraquere ni mucho menos, pero ha sido también y es una herencia directa de esa escuela pianística popular, versátil, iniciada por muchos pianistas, a la cual Chucho es uno de sus pilares fundamentales y han tocado muchísimo en otros escenarios. Aquí está también invitado Michael González, uno de los trompetas más versátiles de nuestro país, joven también, un muchacho que tiene una historia dentro del jazz cubano. Aquí está también Alexander Abreu. Es decir, aquí hay una serie de músicos conocidos, otros menos conocidos porque no son tan mediáticos, pero que graban muchísimo, que tienen una agenda internacional bien compleja y bien interesante y que están formando parte de esta producción tan importante de músicos que están homenajeando a Chucho y a Iraquere. Los temas, bueno, versiones dentro de esta cuerda de la fusión, del jazz. Hay una introducción, un intro, como se dice, que es un fragmento de Misa Negra y de la danza ñáñiga de Chucho, aquel famoso temazo. Bueno, Misa Negra que le valió el primer Grammy a la música cubana en el 78. Muchas veces se olvida que fue el primer gramófono de la academia, cuando aquello no existía ni mucho menos el Latin Grammy, que vendría, bueno, el año 2001, como ustedes conocen, en el 2000, que se entrega en el 2001. Y el primer Grammy fue con Misa Negra en el 78. Yo creo que es un homenaje muy justo que se hacen hacia la discografía de Iraquere. Aquí está, por ejemplo, Estela va a estallar. Aquí está ese atrevimiento, que es un bolero de Ricardo Díaz, pero que forma parte del repertorio de estos muchachos que versionó Iraquere en un momento determinado. Aquí está Bacalao con Pan, señores. Esto es algo insólito. Cómo Iraquere logró, y estos muchachos lo reversionan acá, que se pudiera bailar con jazz y se pudiera hacer este tipo de descarga. Aunque bueno, no es un tema de jazz, es un tema bailable, pero con aquellas maneras de hacer el tumbado, con aquellas maneras de hacer los fraseos de los metales, de improvisar, y que Cuba entera bailara con Bacalao con Pan. Es decir, hay yo creo que mucha fuerza, mucha buena energía en esta producción discográfica, sobre todo en la manera en que estos grandes y jóvenes músicos cubanos hacen este homenaje a Chucho Valdés y a Iraquere, siendo ya van a ser ya casi 50 años, dentro de poco, de la creación de este super formato de la música cubana que revoluciona el lenguaje musical de aquellos años y aún hoy es un referente obligado de la música popular cubana desde cualquier perspectiva, entre el jazz, de la descarga, dentro de la timba. Fueron precursores de la timba, evidentemente. Cuando uno escucha Yo soy de La Habana, Bacalao con Pan, esas cosas, uno se está dando cuenta que aquí hay elementos ya formativos de la timba cubana que vendrían después con los años. No fue ahora, no fueron en aquellos años, pero ya ellos estaban planteando ciertos discursos musicales que fueron en aquel momento muy renovadores. Gracias a ustedes por la atención. Me voy a despedir y será entonces en otro momento, otro día, para seguir conversando sobre buena música cubana y estos aportes y estas nuevas producciones de estos tiempos pandémicos, pero tiempos que celebramos con muchísimo júbilo porque no hay apagón cultural, no se detiene la cultura cubana y mucho menos la discografía. Un saludo y hasta un próximo encuentro.